Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo se sienten? Espero que se encuentren bendecidos en el Señor. Que el Señor haga derramado ese poder divino del Espíritu Santo, porque acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés y después celebramos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a compartir esta palabra, que es una palabra tan poderosa, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hermano, yo espero que ustedes estén fortalecidos en el Señor. Que Dios me lo bendiga. Y vamos a compartir esa palabra porque esa palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Y más cuando es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Voy a explicar un poquito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, porque muchas personas, hermano, no creen en la Santísima Trinidad. Dicen que eso no está en la Biblia. Muchos hermanos protestantes no quieren aceptar la Santísima Trinidad porque dicen que eso no está en la Biblia. Hermano, y si nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que sí está en la Biblia, está en la palabra de Dios, la Santísima Trinidad. No tiene que decir definitivamente la Santísima Trinidad. Pero hermano, ustedes saben que en el principio Dios creó todo y Él estaba, el Espíritu Santo, Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, viene el nacimiento de Jesús, que pasamos al Nuevo Testamento, porque en el principio nada más era Padre y Espíritu Santo. Entonces a Jesús, a Dios encarnarse y hacerse hombre, es hijo. Entonces por eso la Santísima Trinidad, Padre, Hijos y Espíritu Santo, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios se hace hombre, 100% hombre y 100% Dios. Entonces ahí está entonces el Padre, que es creador, el Hijo, Espíritu Santo. Entonces esta es la Santísima Trinidad, hermano. Los que están equivocados, los que están erróneos en esas, están tercos en esa posición de que no está en la Biblia la Santísima Trinidad. Si meditamos, sí está en la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos, quería compartir ese poquito de la Santísima Trinidad, ese tiempecito con ustedes, para los que no dicen que no está en la Biblia, para que mediten la palabra de Dios y se den cuenta que la Santísima Trinidad sí está en la palabra del Señor. Y es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos. Muy claritamente está para los que quieren entenderlo, hermanos. Porque muchas veces somos muy tercos, no queremos creer lo que nosotros queremos, no lo que la palabra nos está diciendo. Hermano, y ahora vamos a leer el Evangelio de San Lucas 28. San Lucas 28, del 13 de 16 al 20. 16, 20, hermanos. San Mateo 28, 16 al 20. Y aquí también nos va a hablar de la Santísima Trinidad, hermanos, también. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ven y derrama de tu luz, derrama de ese fuego, ilumínanos, pon esta palabra en mi boca para que
yo pueda hablar a mis hermanos y no lo confunda, que sea tú, Señor, porque si yo hablo no lo van a entender, pero si eres tú, Señor, que está hablando, ellos entenderán, esa palabra le arderá en su pecho, le arderá como cuando los discípulos decían que por eso le ardía su pecho, porque eras tú que estaba hablando, Señor, Padre Santo. Padre de la gloria, bendito Dios, santo eres, Señor. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y le habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. Vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenlo. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí el Señor nos está hablando que Él nos envía a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un llamado. Cuando venimos a este mundo, no vinimos por venir. Venimos por que el Señor nos ha enviado y nos tiene a cada uno un llamado. Dice que Jesús los citó a ellos a un monte y que Jesús lo envió a ser discípulo a todos los pueblos. Hermanos, todos nosotros, no nada más los que están en la iglesia están llamados. Muchas veces nosotros nos acomodamos en la casa y pensamos que solamente los que están en la iglesia son los que tienen que trabajar en la obra de Dios. Todos estamos llamados a trabajar en la obra de Dios y todos tenemos la obligación y el derecho de servirle a Dios. Y hermano, nosotros muchas veces negamos ese llamado que el Señor nos hace. No obedecemos, hermano, muchas veces, porque siempre buscamos un pretexto para no hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, la mayoría de veces, hermano. Dice que Él lo citó a un monte, hermano. Él lo citó a un monte, Él lo preparó, Él le habló, le dio la instrucción cómo iban a ser discípulos a los demás apóstoles. Y a todos nosotros, porque ahí entramos todos, hermanos. No nada más son los 12, sino todos nosotros. Ellos representan a todos nosotros. Y cada hermano de esos tiene un compromiso de ir a enseñar a los que no saben, a los que no conocen. Todos nosotros tenemos un compromiso porque el Señor nos envía a que lo hagamos discípulos de Él. Porque, como dice el Señor, la miel es mucho y los obreros son pocos. Entonces dicen que cuando llegaron allá donde estaba Jesús, se postraron, hermanos, se postraron a adorar al Señor. Pero dice que algunos no, porque dudaban todavía, hermanos. Nosotros, si nos queda un poquito de duda, hermanos, vámonos a pedir al Señor que nos ilumine y que nos quite esa duda. Porque cuando el Señor nos hace un llamado, Él está con nosotros, Él nos respalda. No tenemos por qué tener duda ni tener miedo, porque la duda viene del miedo, hermano. Cuando a ti te mandan a hacer un servicio de Dios, un trabajo a servirle, te mandan de
te mandan a otro país, te mandan a misionar, hermano, no tenga miedo porque el Señor está contigo. A ese que tenía duda, que todavía no asimilaba qué era lo que estaba pasando, porque el Señor lo envía y ellos tienen duda algunos, aunque algunos sí sabían que era Jesús y que Jesús tenía el poder. Eso es lo que se arrodillaron y adoraron al Señor, pero algunos se quedaron pensando, ¿cómo será esto? ¿Será o no será? Como muchas veces nosotros tenemos esa duda, si es que el Señor quiere que lo hagamos, no quiere, y estamos en esa duda, y queremos y no queremos, y estamos dudando. Eso es dudar del poder del Señor y del llamado del Señor. Él le llamó y por eso él le dice esta palabra, le dice Jesús, se acercó y le habló así. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan a todos los pueblos mi discípulo. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el poder de la Santísima Trinidad, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad, hermano, para los que no le entienden, qué es lo que es la Santísima Trinidad, hermanos. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unido, uno solo, un solo Dios, porque no son tres dioses, es un solo Dios unido, hermano, trino. Entonces Jesús le dice que se le ha dado todo poder en la tierra, en el cielo y en la tierra, hermano. Que no tengamos duda ni miedo de servirle al Señor, porque Él nos está enviando con ese mismo poder que Él se le ha dado. Nos envía a nosotros a servirle a Él, que no hay por qué dudar y tener miedo del llamado del Señor. Y cada bautizado, hermano, tiene el poder de la Santísima Trinidad en él, hermanos. Todo bautizado tenemos ese poder. Como dijo el Señor también, si ustedes creen y tienen fe y no dudan, ustedes le dirán a ese monte, muévanse, y ese monte se moverá. Pero tenemos que creerle al Señor y tener fe en el Señor y confianza en el Señor. Dice que vayan y hagan todos los pueblos, no nada más nosotros, porque una vez nosotros somos egoístas, nos quedamos nosotros mismos llenándonos del poder de Dios y no compartimos con los hermanos que no conocen. Hermanos, tenemos que eso que el Señor nos ha revelado, nos ha dado, nos ha formado, nos ha enseñado, ese encuentro que hemos tenido en ese retiro, que hemos recibido esa gracia de Dios, esos dones, esos carismas. Vamos, dice el Señor, vayan dice, vayan y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hermano, el Señor nos manda, el Señor nos encomienda a nosotros que vayamos por los que no saben, por los que no entienden, por los que no comprenden qué es la Santísima Trinidad en nosotros. Porque la Santísima Trinidad nosotros la recibimos en el bautismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibimos ese poder. Y nosotros tenemos poder para servirle al Señor con el poder que nos ha dado. Tenemos poder para enseñar, para compartir con los demás su palabra, su mensaje, su enseñanza. Y todo bautizado es dichoso. Todo bautizado tiene la gracia
más grande y el poder más grande en él que Dios le da a sus hijos. Porque cuando somos bautizados, pasamos a ser hijos de Dios, adoptivo por Jesús, hermano. Entonces, nosotros, ese mismo poder que Jesús tiene, Jesús nos envía, nos llena, nos da ese poder para que nosotros podamos trabajar en su obra y podemos enseñarle lo que Él nos enseña y lo que Él nos encomienda. Como dice Él, que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Quiere decir, hermano, todo el poder que existe. Y Él nos está enviando a nosotros. Él nos está enviando con ese poder, hermano. ¿No ve que cuando se encontró con los discípulos, Él sopló sobre ellos y le dijo, vayan por todo el mundo? Él sopló su fuerza, su poder, todo su conocimiento, su sabiduría, su entendimiento, todo lo sopló. Y así cuando nosotros recibimos ese bautismo, como dice la palabra, y como nos dicen, hermanos, los que somos bautizados sabemos que nos dicen, tú eres rey, profeta y sacerdote. Hermanos, no somos cualquier cosa cuando recibimos ese bautizo, hermanos. No somos un jueguito fácil. Nosotros no nos la creemos, hermano, pero si nosotros no la creemos, podemos hacer tantas cosas en el nombre de Jesús en este mundo, si no la creemos. Y si creemos la palabra que Jesús nos habló y esa palabra que nos habla y que nos envía, que nos llama y que hagamos discípulos a los demás, hermano. Hay una palabra que me gusta mucho que es de el eunuco, que no sé si ustedes conocen, hermano, esa palabra. Yo creo que sí, que ustedes conocen. Yo creo que los tengo por aquí anotados. Sí, hermanos, miren. El eunuco, es, déjame ver, Hechos 8 de 28, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29, 32, 38. Hermano, cuando este eunuco iba, que venía del templo, que fue a adorar al Señor y que oyó la palabra de Dios y todo, y venía leyendo, y el Espíritu sacó a Felipe y lo llevó por donde iba él. Entonces Felipe le pregunta si entiende lo que está leyendo. Dice, ¿cómo puedo entender si no me lo explican? Si nadie me lo explica. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, lo compartamos con los demás. Que nosotros no nos quedemos con eso, nosotros alimentándonos solo nosotros, que vayamos y hagamos discípulos a los que necesitan allá afuera y los que quieren y los que quieren servirle a Dios de corazón. Y todos tenemos ese llamado. Y muchos hermanos van a la iglesia y ellos quieren ayudar, quieren servir, pero no entienden, como ese eunuco que no entendía qué era lo que estaba leyendo. Muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros, cuando antes de empezar en el servicio del Señor, nosotros vamos a la iglesia muchas veces y no entendemos lo que dice el Padre o lo que están leyendo ahí los lectores, hermanos, porque hay que explicárnoslo muchas veces, hay que dar un seguimiento. Dan un seguimiento porque por eso el Señor lo envía a ellos, los apóstoles, porque es que ellos enseñen a los demás lo que Él le ha enseñado, lo que Él le ha encomendado. ¿Y qué es lo que le ha encomendado? Que lo hagan discípulos a los demás, que lo haga discípulos que ellos necesitan también aprender de Jesús, conocer y servirle a Jesús, servirle a nuestro Señor. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no entendemos, hermanos,
Pero nosotros también, si nos interesa servirle al Señor, podemos acercarnos a esa persona que tiene más conocimiento de la palabra y preguntarle, hermano, ¿me puede explicar qué dice esto, qué dice esta palabra? Porque le voy a contar un testimonio. Cuando yo empecé en el camino del Señor, yo de niña yo iba a la iglesia, yo siempre iba a la iglesia, pero yo nunca entendí nada. De verdad, hasta que llegué aquí, a esta iglesia, en este país donde yo vivo, porque mamá oraba mucho y me decía que fuera a los grupos de oraciones, pero yo no conocía mucho, no sabía nada. Yo lo único que sabía era que Dios existía y que se hacía la misa y que yo estaba ahí, pero yo no sé lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, yo me acerqué a un grupo de oración y gracias a Dios, a través de como 2, 3 años, yo no entendía qué era la palabra de Dios, lo que me hablaba. Yo la leía y la leía, pero yo no entendía nada. Por eso es que el Señor le dice a ellos, vayan y háganlo mi discípulo y hablen y le dice, enséñenle lo que le ha encomendado. Lo que le ha encomendado, enséñenle. Hacerlo su discípulo, tienen que darle una catequesis, ya ustedes saben, enseñarlo, prepararlo para servirle a Dios, porque a Dios no se le sirve así, de así nada más por así. Nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que coger, y hay curso bíblico, hay clase de crecimiento bíblico. Nosotros tenemos aquí escuela también a donde se puede ir uno y puede aprender, en todos los países hay escuela de bíblico que uno puede aprender y conocer más de su fe, conocer más de Dios. Entonces le conté el testimonio. Entonces, como cuando yo tenía 3 años en el camino del Señor, yo le dije a una hermanita, yo no entiendo nada de lo que dice la palabra, de verdad. Y yo leo y no sé qué es lo que me está diciendo el Señor. Entonces mandaron 2 personas, una iba una semana y otra iba otra, a leer la palabra de Dios conmigo. Y fui aprendiendo poco a poco. Y sabe, hermanos, también que ayuda mucho los retiros espirituales. Porque yo pienso que Jesús lo invitó a ellos a un retiro ese día, porque dice que lo invitó a un monte, hermano. Cuando uno se va de retiro espiritual, tiene que estar en la paz, en el lugar más tranquilo, a donde no se oye nada, nada de bulla, fuera de bullicio, hermano. El Señor lo preparó a ellos para que ellos fueran su discípulo. Entonces lo envió para que ellos hagan a los demás discípulos con lo que Él le ha enseñado y lo ha instruido para que ellos puedan hacer discípulos a los demás, hermano. Entonces a mí también me ayudó mucho eso de los retiros espirituales, eso me llenó y ahí tuve mi primer encuentro con Jesús y eso me ayudó mucho, hermanos. Entonces, allá nos daban clases nos daban enseñanza de la palabra de Dios, lo explicaban bien. Y sabe que uno, según va pasando el tiempo, uno se va llenando y el Espíritu Santo va guiando, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, hermano. Y yo creo que por eso era que yo no entendía mucho la palabra de Dios en todo ese tiempo, porque yo no sabía que tenía que clamar al Espíritu Santo para que Él me ayudara y para que Él me diera el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Entonces, después que empecé pasito a pasito, clamaba al Espíritu Santo, fui entendiendo una palabra, otra y otra. Pero el Señor me está diciendo esto, el Señor me está diciendo esto, el Señor me está hablando aquí. Y fui conociendo un poco a poco, hermanos, porque no es que yo me la sé toda, porque la palabra de Dios dura mucho tiempo para que uno conozca profundamente todo lo que el Señor nos habla en su palabra, hermano. Hay que perseverar mucho y orar mucho
y ayunar y pedirle al Señor que nos dé cada día más conocimiento de su palabra y de su enseñanza. Pues sí, hermano. Y entonces después que esas hermanitas empezaron a ir allá, se me empezaron como a abrir los entendimientos, los conocimientos. Y empecé a decir, ay, pero que el Señor me está hablando aquí, el Señor me está diciendo esto, no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, y tengo que caminar así, y así uno va adquiriendo más conocimiento de la palabra del Señor. Pero siempre es bueno que cuando una persona le interesa y quiere, aunque no quiera, nosotros tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Y si esa persona está interesada o tiene un llamado, esa persona va a perseverar y va a querer cada día más conocer más y más de la palabra de Dios y llenarse más de la palabra de Dios. Y así, hermano, y viceversa, nosotros aprendemos de la palabra y tenemos que enseñar a los demás porque no hacemos nada con nosotros conocer de Dios, llenarnos de su palabra y quedarnos sentados, nada más conociendo y sabiendo. Tenemos que trabajar con lo que no saben y con lo que quieren saber y con lo que no quieren saber también, porque una que otra palabra le va a quedar en su corazón, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice el Señor. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin de la historia, hermanos. Tú sabes lo bueno que es el Señor y lo grande que es el Señor y cuánto nos ama, porque Él no nos dejará solo. Él nos permitirá que nosotros quedamos avergonzados y Él estará con nosotros en todo momento que se nos ofrece un servicio o que tengamos que servirle al Señor o ir de misionero. No hay que tener miedo. No importa el sitio que te toque ir de misionero. Tienes que ir porque el Señor va a estar contigo, te dice, hasta el fin de la historia. Y si tú lo crees, tú no vas a estar solo, hermano. El Señor no te va a abandonar. Porque cuando tú le dices que sí al Señor, el Señor nunca te falla. El Señor nunca te deja. Y si Él te manda, hermano, que no dude ni siquiera un momento en hacer lo que Él te está mandando, porque Él estará contigo. Él no te dejará. Él te llevará de su mano. Él estará ahí. Y cuando Él nos envía, Él nos respalda porque nosotros no estamos solos. Él nos envía. Y el Señor no permite que tampoco un enviado de quede humillado y avergonzado. El Señor estará con nosotros hasta el final. No hay por qué tener miedo ni dudar del poder de Dios, porque Él es el dueño de todo. En el cielo, en la tierra y todo lo que existe y existirá. Él es el poderoso, el dueño de todo, hermanos. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra, hermano. Nadie contra nosotros, hermano. Nosotros nos quedaremos avergonzados para su gloria.